Hola, hoy vamos a terminar nuestra discusión sobre los estimadores de máxima verosimilitud, platicando sobre una propiedad que tienen que es muy útil, a la gente le parece muy bonita y que explica en buena medida por qué la gente siempre busca estimadores de máxima verosimilitud, que es la propiedad de invarianza. Para esto voy a seguir más o menos la exposición del libro de Alexander Mood, capítulo 7, sección 2.2. Bueno, esa sección es muy grande porque habla de todos los temas de máxima verosimilitud, pero por el final de esta sección es donde discuten eh, esta propiedad de invarianza y que a grandes rasgos lo que dice es que si yo quiero estimar no un parámetro, sino una función del parámetro, el estimador de máxima verosimilitud de esa función es la función aplicada sobre el estimador de máxima verosimilitud del parámetro. Quizá no me expliqué bien. Yo no quiero estimar el parámetro teta, sino logaritmo de teta. Bueno, estimo teta, a eso le aplico el logaritmo y ese es el estimador de logaritmo de teta. Yo no quiero estimar teta, sino que yo quiero estimar e a la teta. Bueno, estimo teta y e a la, ese estimador, es el estimador de e a la teta. Es nada más aplicar la función al estimador, siempre y cuando la función que nosotros estamos aplicando sea biyectiva. Y si no es biyectiva también se puede, extendiendo la definición de función de verosimilitud. Ahorita lo discutimos. Pero la propiedad, tal cual como la acabo de decir, se expresa de este modo y se escribe como un teorema. Sea teta gorro el estimador de máxima verosimilitud, recuerden que eso significa MLE, Maximum Likelihood Estimator, del parámetro teta de una densidad f de x con parámetro teta desconocido. Estamos pensando ahorita en el caso nada más de un parámetro. ¿Ok? Si tau es una función biyectiva, y nosotros queremos el estimador de máxima verosimilitud de tau de teta, bueno, el estimador de máxima verosimilitud de tau es tau de el estimador de máxima verosimilitud de teta. Eso se puede probar de manera más o menos sencilla. Vamos a escribir la demostración de este teorema. Ok, tenemos que eh, tau de teta, bueno, tau, que es función de teta, es una función invertible, por hipótesis. Es una función biyectiva, es decir, existe la inversa, invertible. Entonces podemos escribir teta como función de tau. Así que podemos escribir a teta como función de tau y le ponemos es la función teta a la menos 1 indicando que es la función inversa de esta función tau. Ok, eh, tenemos nosotros la densidad f de x parametrizada por el parámetro teta, pero como nosotros podemos escribir teta como función de tau, podemos escribir o reescribir esta densidad con otro parámetro, reparametrizada ahora por el parámetro tau. Entonces eso le ponemos nombre. Definimos la función h de x y el parámetro tau, que pues es la misma densidad, f de x, pero escrita no en términos del parámetro teta, sino en términos del parámetro tau. Entonces lo escribimos así. Es decir, la misma densidad, pero reparametrizada. La densidad f de las variables aleatorias de la muestra, pero parametrizada por tau en vez de por teta. Parametrizada por tau en vez de parametrizada por teta. Muy bien, nosotros queremos probar que esta función h se maximiza en, eh, visto como función de tau, en un valor de tau que es justamente la función tau aplicada en el estimador de máxima verosimilitud
de teta. Entonces vamos a probar eso. Y el estimador de máxima verosimilitud de tau, que escribimos como tau gorrito, debe satisfacer lo siguiente, por definición, satisfacer lo sig. Sig significa siguiente. La verosimilitud, que se puede escribir así en el caso de una muestra aleatoria, de las densidades parametrizadas por tau, por eso se llaman h y no f. Recuerden que la verosimilitud es función del parámetro tau. Esto, para cualquier valor de tau, debe ser menor o igual que la verosimilitud evaluada en tau gorrito. Porque tau gorrito, por definición, debería ser el valor que maximiza el valor de este producto, que es la verosimilitud. Entonces, el estimador de máxima verosimilitud de tau debería de satisfacer esto. Vamos a probar que, en efecto, tau de teta gorro satisface esto. ¿Okay? Vemos que, vamos a empezar por acá, vamos a escribir la verosimilitud parametrizada por el parámetro tau, es decir, escrita en términos de h, que es igual a, esto vamos a reescribirlo parametrizado por teta, como lo teníamos originalmente. Recuerden que h es para cuando el parámetro se llama tau y f es para cuando el parámetro se llama teta. Tau es igual a teta menos, bueno, podemos escribirlo así. Y como teta gorro es el estimador de máxima verosimilitud de, bueno, vamos a escribir aquí más bien teta de tau, así, perdón. Teta gorro es el valor que maximiza este producto. Entonces, para cualquier valor de teta, este producto de acá tiene que ser forzosamente menor o igual a la misma función evaluada en el punto donde se encuentra el máximo. Porque teta gorro es el valor que maximiza la verosimilitud. Muy bien, déjenme borrar por acá. Esto es igual a, vamos a escribirlo de otro modo, el producto desde el producto de las densidades. Recuerden que tau de teta es una función invertible y yo puedo escribir teta en función de tau y tau en función de teta en los dos sentidos. Yo puedo escribir esto como teta menos 1 de tau gorro. ¿Ok? Donde yo estoy definiendo que tau gorro es tau evaluada en teta gorro. Y como la función es invertible, teta gorro es igual a teta menos 1 de tau gorrito. Por la suposición de que esta función es invertible. Y esto es justamente la verosimilitud valuada en tau gorro. Y si yo la parametrizo con el parámetro tau, yo le había puesto de nombre h. Entonces esto es h, el producto de las h's, valuadas en tau de teta gorro. Y por definición, esto es, a ver si aquí me cabe, xi de h valuada en tau gorro. Y esto era justamente lo que queríamos probar, que la verosimilitud valuada en tau gorrito es mayor o igual que la verosimilitud valuada en cualquier otro valor del parámetro tau. Por lo tanto, era lo que queríamos demostrar. Déjenme borrar aquí para escribir la conclusión. Y por lo tanto, la función tau evaluada en el estimador máximo verosímil de teta es el estimador de máxima verosimilitud de tau de teta. Ok, no fue nada difícil probar eso. Pero eso tiene, les decía, implicaciones importantes. Porque eso significa, entre otras cosas, que si queremos estimar
lo que decía al inicio de la sesión, no un parámetro, sino una función del parámetro, y esa función es biyectiva, a lo mejor es bien difícil construir el estimador de la función del parámetro, dependiendo qué tan complicada sea esa función. Pero entonces mejor podemos estimar el parámetro, como hemos mostrado cómo hacerlo, y luego aplicar la función a ese estimador. Podemos hacerlo en ese orden y vamos a tener el estimador que queremos de manera mucho más sencilla. Esto significa, vamos a escribirlo, significa, por ejemplo, P de por y eje de ejemplo, que si nosotros hemos mostrado cómo construir, por ejemplo, el estimador de máxima verosimilitud para la varianza, lo vimos para una normal, ¿no? Que si sigma cuadrada gorro es el estimador de máxima verosimilitud de la varianza de una distribución, no necesariamente una normal, de cualquier distribución, y si nosotros queremos estimar no la varianza, sino la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, bueno, el estimador de máxima verosimilitud de la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de sigma cuadrado gorro. Exactamente así. Entonces, vamos a ponerle sigma gorro, que es la raíz cuadrada de sigma cuadrado gorro, es el estimador de máxima verosimilitud de la desviación estándar. O por ejemplo, si en algún problema, en alguna aplicación en particular quisiéramos estimar el logaritmo de sigma cuadrada, si quisiéramos estimar el logaritmo de sigma cuadrada, nosotros ya sabemos que el estimador de máxima verosimilitud de sigma cuadrada es el promedio de las desviaciones cuadráticas respecto a la media dentro de la muestra. Y entonces, el estimador de máxima verosimilitud del logaritmo de sigma cuadrada es simplemente el logaritmo de sigma cuadrado gorrito. Y así para cualquier función biyectiva, o al menos biyectiva en algún intervalo. Alguien podría alegar que la raíz cuadrada no es biyectiva, que ni siquiera es función porque puede valer más o menos, pero bueno, estamos considerando únicamente la parte positiva de la raíz cuadrada. Bueno, hay casos también, sin embargo, en los que es de interés estimar la función de un parámetro y esa función no es biyectiva. O también puede ser el caso en el que no tenemos un parámetro, sino un vector de parámetros, y entonces no es claro cómo aplicar o cómo podríamos extender esta propiedad de invarianza que hemos platicado por acá. En ese caso lo que se hace, y es lo último que vamos a comentar sobre los estimadores de máxima verosimilitud, es extender la definición de la siguiente manera. Vamos a poner esto como una nota importante. Y al final damos un ejemplo. Si la función tau de teta no es biyectiva, y porque puede ser uno o lo otro, o los dos, hay más de un parámetro desconocido, tenemos un vector de parámetros, más de un parámetro desconocido, de modo que estamos hablando, decía, de un vector de parámetros. Recuerden que rayita abajo significa vector, que rayita arriba significa promedio. Vamos a suponer que tenemos k parámetros. Entonces, la propiedad de invarianza de estos estimadores no funciona y es necesario extenderla. Entonces, la propiedad de invarianza de los estimadores máximo verosímiles
no funciona, lo cual es una mala noticia, y hay que extenderla. Bueno, eso no es algo tan complicado. Sea teta barra abajo, teta vector, nuestro vector de parámetros. Y vamos a denotar con la letra mayúscula teta de este modo, que es un subconjunto de RK, el espacio parametral. El conjunto donde pueden vivir o donde puede vivir este vector de parámetros, que como cada uno de ellos es un número real, pues tiene que ser a fuerzas un subconjunto de RK. El espacio parametral. Y supongamos que buscamos el estimador de máxima verosimilitud de una función de este vector de parámetros. Igual que en los primeros ejemplos que vimos hace rato, no buscamos la estimación del parámetro, sino de una función del parámetro, en este caso no del vector de parámetros, sino de una función o una transformación de ese vector de parámetros. Entonces supongamos que andamos buscando o nos preguntamos cuál será, que buscamos el estimador de máxima verosimilitud de una función tau de teta vector, que podemos escribir entrada por entrada, como una función de teta 1, una función de teta 2, y así hasta una función de teta k. Nuestra transformación tiene esta forma. Sí, porque si vamos a reparametrizar la función de densidad, que tiene k parámetros, pues en la reparametrización debe de tener el mismo número de parámetros. O esa es la idea. De manera que esta función tau es una función que en principio va de rk a rk. Tiene esa forma, la función tau, en este caso. ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, sí, que vamos a definir la siguiente función. Voy a borrar acá para que me quepa bien. Resulta que esta transformación induce otra función de verosimilitud que se puede escribir del siguiente modo. Estamos diciendo que esta función tau no necesariamente es biyectiva. Definimos la función. El libro de Alexander Mood usa la letra mayúscula M, mu de tau, evaluada en un vector de observaciones, con X minúsculas, como el supremo sobre la imagen inversa de la función tau de la verosimilitud, evaluada en el vector de parámetros teta. Es decir, esta función tau de teta a lo mejor no es biyectiva. A lo mejor hay dos elementos del dominio que me dan el mismo valor de tau, o los mismos valores de tau, si fuera un vector. Y eso justo significa que no es inyectiva la función. Hay más de dos posibles valores del dominio, dos o más, que me dan el mismo valor de tau. En cuál o cuáles de ellos deberíamos utilizar para evaluar la función de verosimilitud, porque si estamos buscando el máximo y resulta que en el máximo en teta ese valor de teta puede provenir de diferentes valores del dominio o al revés, entonces no está claro cuál usar, hay una ambigüedad ahí. Bueno, definimos que si ese fuera el caso, si hay varios elementos del dominio de la función tau que me llevan al mismo valor de tau, pues tomo aquel que me da el supremo de entre todos ellos, aquel en el que obtenemos el supremo de la función de verosimilitud. Y a esta función se le llama la función de verosimilitud inducida por la función o la transformación tau. A esta función la llamamos la función, estoy borrando aquí abajo sin querer, de verosimilitud
verosimilitud inducida por la transformación tau. Entonces tenemos una función de verosimilitud para cuando utilizamos la parametrización original, θ, y una función de verosimilitud inducida cuando nosotros queremos reparametrizar la función de densidad y por lo tanto la verosimilitud, que es la que toma esta forma. Si la función es biyectiva, en ese caso no hay problema. La verosimilitud, bueno, el supremo aquí no le pasa nada, la verosimilitud es igual en ambos casos. Pero en el caso en el que tenemos varios elementos del dominio que nos llevan al mismo valor en la imagen de la transformación, entonces tomamos el supremo. Bueno, para estimar θ, lo que uno hace es maximizar la función de verosimilitud como función de θ para valores de estas x's fijas. Eso es lo que hemos discutido en las clases pasadas. Para estimar θ, esto no es algo nuevo. Lo que uno hace, lo que se hace, es encontrar el máximo o maximizar la función L de θ vista como función de θ, como función de θ para un vector fijo de observaciones. Bueno, del mismo modo, para encontrar el estimador de máxima verosimilitud de tau de θ, hay que maximizar la función de verosimilitud inducida. Del mismo modo, o de manera equivalente, del mismo modo, para estimar mediante el método de máxima verosimilitud una transformación de el parámetro θ o el vector de parámetros, hay que maximizar la función que hemos definido. Hay que maximizar la función de verosimilitud inducida, vista como función de tau para un vector fijo de observaciones. Vista como función de tau y para un vector fijo de realizaciones de la muestra aleatoria. Al valor tau que maximiza a esta función, o el conjunto de valores de tau si fuera un vector de valores que maximiza esta función, pues se le llama el estimador de máxima verosimilitud de tau de θ. Estamos extendiendo un poquito la definición porque no estamos buscando el máximo en la función de verosimilitud, sino en otra función que es una extensión, y por eso llamamos la función de verosimilitud extendida o inducida. Al valor o valores de tau que maximizan esta función, pues se le llama el estimador de máxima verosimilitud de tau de θ. Y lo que permite esta extensión es conservar la propiedad de invarianza de los estimadores de máxima verosimilitud. Para eso sirve y para eso se utiliza. Esta extensión, como la propiedad de invarianza es muy útil y gusta mucho, y por eso en buena parte se utilizan en gran medida y siempre que sea posible los estimadores de máxima verosimilitud, es deseable poder seguirlos utilizando y que esta propiedad siga siendo válida, incluso en casos en los que no lo sería porque estamos estimando una reparametrización o una función del parámetro que no es biyectiva. Esta extensión sirve porque permite conservar la propiedad de invarianza de los estimadores de máxima verosimilitud.
Y ya estamos otra vez contentos porque podemos seguirlos utilizando porque se sigue cumpliendo la propiedad de invarianza. Que sí, digo, aunque no se cumpla, podríamos utilizarlos, pero ya no sería tan bueno. Sería deseable que se conservara esta propiedad, que es lo que los vuelve muy útiles en la práctica. Vamos a terminar con un ejemplo. P de por y E de ejemplo. Por ejemplo, supongamos que queremos estimar la varianza de una distribución de Bernoulli. Si queremos estimar la varianza de una población que modelamos a través de una distribución de Bernoulli con parámetro desconocido, la varianza de una distribución de Bernoulli, bueno, pues ustedes saben que la varianza, si el parámetro lo voy a llamar teta, usualmente en probabilidad le ponen el nombre p, pero ahorita para seguir con esta, conservar la notación que estamos escribiendo, que el parámetro de la Bernoulli se llame teta, la varianza es teta por 1 menos teta. Este lado derecho, teta por 1 menos teta, o sea, teta menos teta al cuadrada, visto como función de teta, no es una función biyectiva de teta. Entonces, no podríamos aplicar en principio la propiedad de estimar teta y luego la varianza, el estimador de la varianza que fuera teta gorro por 1 menos teta gorro. Pero teta por 1 menos teta, o sea, teta menos teta al cuadrado, no es una transformación o una función biyectiva de teta. En general, o sea, los polinomios no son biyectivos en general, pues, ¿no? Pero, sin embargo, utilizando la propiedad de invarianza de la función de verosimilitud inducida por esta transformación, utilizando la propiedad de invarianza de los estimadores de máxima verosimilitud de la función de verosimilitud inducida. ¿Inducida por qué función? Por la función x por 1 menos x, o teta por 1 menos teta, como le quieran poner ustedes de nombre a la variable independiente. De la función de, esto es muy largo de escribir, verosimilitud inducida. Continúo acá arriba. Como eso existe, pues el estimador de máxima verosimilitud de la varianza resulta ser, habíamos dicho que hacíamos esta extensión para conservar la propiedad de invarianza, pues eso es justamente lo que se conserva. El estimador de máxima de verosimilitud de la varianza resulta ser teta gorro por 1 menos teta gorro. Es decir, el promedio de las observaciones, que es el estimador de máxima verosimilitud del parámetro de una Bernoulli, por 1 menos x barra. Y es muy fácil entonces calcular estimadores de máxima verosimilitud de funciones del parámetro. Ya para terminar, un segundo ejemplo. Y con esto terminamos. Como segundo ejemplo, si quisiéramos estimar el segundo momento de una distribución normal, no la varianza, sino el segundo momento, la esperanza de x al cuadrado. El estimador del segundo momento de una normal, ya habíamos discutido en alguna ocasión que el segundo momento de una normal se puede escribir como mu cuadrado más sigma cuadrada, y yo puedo ver este lado derecho
como una función de dos variables, una función de mu y de sigma cuadrada, y que no es biyectiva porque mu está elevado al cuadrado. Una función, una transformación de mu y sigma cuadrada. Bueno, utilizando la propiedad de invarianza de los estimadores máximo verosímiles, de la función de verosimilitud inducida por una transformación, bla, 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 utilizando eso, y el estimador resulta ser, es decir, utilizando esto que hemos discutido y que tiene un nombre muy largo, nosotros podemos hacer como que no pasa nada, como que las transformaciones son biyectivas y que todo es bonito, confiados en que esa propiedad extendida existe. Resulta ser el estimador de mu está elevado al cuadrado, bueno, elevado al cuadrado, más el estimador de máxima verosimilitud de sigma al cuadrado. Y con esto terminamos la primera parte de la segunda parte del curso. Recuerden que dijimos que la segunda parte del curso es estudiar el problema de la estimación puntual y que eso nos iba a llevar 5 semanas. De esas 5 semanas hemos utilizado 2 para discutir y exponer algunos métodos para construir estimadores, y las siguientes 3 semanas es para discutir métodos y técnicas para evaluar qué tan buenos son esos estimadores. Lo mismo vamos a hacer cuando veamos intervalos de confianza, métodos para construirlos y luego métodos para evaluarlos, y lo mismo cuando veamos pruebas de hipótesis, métodos para construir las pruebas y métodos para ver qué tan buenas, regulares o malas son esas u otras pruebas. En lo que nos concierne el día de hoy, hemos visto 2 métodos para construir estimadores puntuales: el método de momentos y el método de máxima verosimilitud. Hay muchos más métodos y ustedes pueden encontrar información de todos ellos en las referencias del curso y en las referencias extendidas de este curso. Vamos a ver también en las siguientes semanas que cuando nosotros estemos buscando criterios para decir que un estimador es bueno o malo y buscando cuál es el o los mejores estimadores, vamos a construir en el camino un tercer método para construir estimadores, pero bueno, más de eso más adelante. Muchas gracias y nos vemos la siguiente clase.